Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Tú y yo, Robert, hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tal como somos. El arte siempre ha sido un reflejo del tiempo en el que se crea, pero también un enigma lleno de símbolos y secretos. Detrás de cada obra maestra hay una historia, a veces luminosa, otras veces envuelta en misterio. Hoy hablaremos de una artista con una personalidad adelantada a su época y de los enigmas que rodean una de las obras de arte más conocidas del mundo. Y para desentrañar estos secretos me acompañará una invitada muy especial, pero su nombre lo voy a revelar en unos instantes. Escuchamos una secuencia de la película El Código Da Vinci, película basada en una novela de Dan Brown publicada en 2003, la película de 2006. Y no sé si recuerdan, bueno, una película protagonizada por Tom Hanks. Y este va a ser el tema que nos acompañará en este tercer episodio de la sexta temporada. De nuevo, como siempre me gusta agradecerles que estén ahí al otro lado de las ondas acompañándonos cada semana. Y una vez conocido el tema del que vamos a tratar en este episodio, solo me queda decirles que empezamos. Y hoy tenemos el placer de conversar con Raquel Toste, que es periodista, historiadora del arte, y también la podemos encontrar en las secciones de cultura de la televisión canaria. Nos vamos a adentrar con ella en el universo del artista Ilma Asklin, que lo he estado practicando y me da que me ha salido fatal, pero bueno, ahora está con nosotros Raquel, que seguro que lo pronuncia muy bien. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, no sé cuándo nos van a escuchar, porque esto es lo bueno también, ¿no? Que se puede escuchar este tipo de grabaciones tan interesantes a la hora que uno quiera. Lo has dicho muy bien, porque a ver, era sueca, así que tampoco se nos puede pedir, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Ilma Hafklin. A mí es una pintora que me encanta y que está rodeada de misterio, Carmen. Efectivamente, vamos a tratar en Tal como somos a esta artista y después tenemos también otra sorpresa más porque ella, Ilma, es una persona bastante peculiar, una artista, como me comentabas, Raquel, adelantada a su tiempo. ¿Qué nos puedes comentar sobre su estilo y qué le hace única, Raquel? Pues mira, te cuento, ella nace en 1862, ¿vale? Y muere para que nos hagamos un poco el arco de dónde nos vamos a mover, porque esto es viajar en el tiempo, que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Del arte y de la historia, que nos permite eso. Ella muere en 1944, ¿vale? Nace cerca de Estocolmo, es sueca. Entonces, ¿por qué es tan importante? Descubrir las obras de Ilma Hafklin supuso que tengamos, porque tú sabes, Carmen, que la historia está siempre en permanente construcción. Cualquier hallazgo hace que todo lo que sepamos hasta el momento se tambalee, porque realmente si encuentras un nuevo dato, pues ¿qué pasó con Ilma? Ella estaba tan segura de que sus obras no se iban a saber entender en su época, que decidió guardarlas. Estamos hablando de obras enormes y estamos hablando de cantidades ingentes de obras, o sea, más de 200 obras guardadas, y puso en su testamento que no se abriera hasta 20 años después de su muerte, porque estaba convencida de que no iban a saber entenderlas. ¿Qué pasa? Cuando esas obras se descubren y vemos lo que había dentro y hablamos de abstracción y hablamos de un tipo de abstracción entre geométrica y configuración natural, nos damos cuenta de que el que creíamos que era el padre de la abstracción hasta el momento, que era Kandinsky, ¿no? O Vasily Kandinsky,
Pues ya no es, porque las obras de Ilma fueron antes, muy poco tiempo antes, pero antes. Ya Ilma estaba un poco, digamos, que hoy nos vamos a mover en ese mundo en el que lo que está intentando Ilma Avklin y también intentó Vasily Kandinsky o también lo vamos a ver en Malevich, es llegar a poder pintar aquello que el ojo no puede ver. Es decir, estamos en un momento de la historia en el que se están comenzando con muchos avances tecnológicos. Vamos a pensar, por ejemplo, hoy en día todos nos hacemos una radiografía, pero ver el cuerpo por dentro en el siglo XIX, aquello parecía entre magia y locura, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que se está intentando en las plásticas también, se sabe ya que o intuyen que hay un mundo, un poco de metafísica, un mundo cuántico, que le diríamos hoy, que puede haber universos o tiempos paralelos. Vamos a pensar algo así. Bueno, también estaba Einstein, ¿no? La relatividad y tal, pero ellos no sabían exactamente cómo enfocar eso, porque estamos en una primera tecnología muy en pañales, aunque yo creo que todavía seguimos, pero en fin. Sí, Entonces, sí, ¿qué no, pasa? Ellos aparte lo intentan que cuentas, Raquel, claro, son personas con la mente abierta, es decir, con personas que muy quieren ver abierta. más allá de otras personas de su tiempo, ¿no? Y gracias a ella, pues Claro. estamos donde estamos hoy en día. Claro, porque date cuenta que ella nace en una casa bien económicamente. Ella puede ir, es de las pocas, es de la primera generación de mujeres formadas, porque ella puede ir a la Academia Sueca de las Artes, porque dejaban entrar a mujeres. Y ella empieza a ser retratista y paisajista, tiene una técnica maravillosa. ¿Qué va a pasar? Lo que tú dices, ella se siente atraída por esas cosas que el ojo no ve, por si hay un mundo más allá. Sobre todo porque hay un episodio horrible que le ocurre cuando ella es muy jovencita, tendría como unos 20 años y muere su hermana de 10 años. Su hermana muere por una gripe y demás. Entonces también tenemos que ver que en estos grandes, digamos, círculos de personas pudientes, estaba muy de moda esto de conectarse con el más allá, el espiritismo. Todos sabemos que hacían sesiones de espiritismo, la alta burguesía, que además eran sesiones en las que la gente se vestía muy bien, quedaban, ¿no? Eran casi como para ir a un debate científico, te quiero decir, se les daba esa entidad, porque para ellos eso era la ciencia que estaban indagando en aquel momento. Y aquí Entonces, lo he tratado un montón de veces, ¿no? En Tal como somos, claro, que era como algo normal, algo que incluso sí, en sí, un sí, momento sí. dado se vendían hasta juegos y como que Sí, 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 sí. Como la sí, Ouija, bueno, no sé exactamente, yo aquí sí que me pierdo un poco, tú me tienes que guiar, pero sería algo así, ¿no? Un tablero, no sé si Ouija como lo entendemos hoy, pero intentando conectar con el más allá. Creemos los historiadores que a Ilma le marcó muchísimo la muerte de su hermana pequeña, con 10 años, y ella estuvo siempre intentando buscar, o no tanto contactar con ella, que seguramente también, pero saber si existía o no algo más allá de lo que el ojo ve, ¿no? Entonces, ella se va a interesar por la antroposofía y la teosofía. La antroposofía y la teosofía eran pues también en este momento Rudolf Steiner, que fue además el que le dijo, porque para ella era como un gran maestro, ¿no? Y la teosofía busca pues eso, explicar un mundo espiritual no comprensible. De la teosofía, Elena Blavatsky, por ejemplo, decía que había otra verdad suprema. Todo esto se basa también en religiones. Digamos que es un compendio de las religiones, de las tradiciones de otros sitios y buscar esa cosa común que nos podría llevar a otra verdad, ¿no? O a una verdad suprema que habría que leerse entre líneas o algo así. ¿Qué pasa? Steiner, que ella lo llega a conocer y que para ella es pues un maestro de estas nuevas filosofías o de estos conocimientos en las que ella quiere acceder, es el que le dice que guarde sus obras porque no van a ser entendidas y le dice 50 años, menos mal que Ilma no le hace caso y dijo 20. Pero vamos, que aún así tenemos una deuda con esta mujer enorme porque cuando se descubren había pasado ya esos 20 años, pero es que después hasta los años 80 no llega a tener su propia exposición en Los Ángeles. En 1986, pero es que 1986 fue hace montón también y sigue siendo una desconocida en los libros de historia del arte en la actualidad y eso no se puede, Carmen, porque entonces no nos están dando quién fue la madre de la abstracción, simple y llanamente, te guste o no te guste, cómo lo hacía, si no lo hacía, pero tiene que estar en los libros de historia, porque es la pionera de la abstracción, ¿no? Y, Digamos. no- y Raquel, te le agradecemos que
gracias a personas como tú, y encima explicando de una manera tan sencilla como lo hace, conozcamos a esta artista. Realmente yo la desconocía totalmente y estoy convencida que muchos Bueno, oyentes también. pues les van a encantar. Hasta hace muy poco, el 2 de febrero, hubo en Bilbao, en el Guggenheim, una exposición de sus obras que vamos a explicar ahora. Y si pueden verlas, a lo mejor, Carmen, si podemos colgar alguna foto o algo donde lo puedan ver para que nos escuchan. Si no las han visto, porque seguro que muchos ya las han visto y han flipado, porque esto es de flipar mucho. Entonces, te cuento. Ella en 1896, con 4 amigas más, hacen esas sesiones que decíamos de espiritismo los viernes, quedan los viernes y se llaman las 5. Ellas se pone el nombre a su grupo, ¿vale? Vale. Ilma, como era la que mejor mantenía como ese, pues, bueno, yo exactamente no sé cómo se hace esto, pero ella era como la medium muchas veces, digamos que era la que mejor mantenía, pues, no sé, ese estatus dentro del grupo, ¿no? Y ahí empiezan a hacer ellas una cosa que luego el surrealismo también se va a apropiar como que lo hacían ellos, pero que Ilma ya lo hacía, que era esta escritura automática, ¿no? De según lo que te van dictando, ellas los llamaban los maestros, los grandes maestros, pues según lo que escuchaban o pensaban que escuchaban o de la información que sacaban de esas sesiones de espiritismo, ellas empezaron a hacer la escritura automática y los llamaban altos maestros. Bien. Ya en 1906 ella empieza a hacer unos cuadros que denomina los cuadros para el templo, ¿vale? Y son una serie de cuadros que son 193 obras, que son las que deja después ocultas, porque dice que no van a ser entendidas. ¿Qué tipo de abstracción es? Pues Ilma Afklin va a hacer unos cuadros enormes que tendemos a pensar que tenía que hacerlos en el suelo del taller, porque no creo yo que en la pared pueda, ¿no? ¿Y qué quería? Modelar lo invisible, como lo haría Kandinsky, Mondrian o Malevich. Y esas obras pues tienen una particularidad. Parten como de motivos que podemos entender como florales, digamos. Son abstractas, ¿vale? Pero podemos entender que como flores o ver cosas de la naturaleza, recordemos que esta es una persona muy culta, ella nace en el seno de una familia culta. Entonces ella pues sabe de biología, botánica, se interesa por las ciencias. Entonces ese primer mundo que ella quiere dar a conocer se basa un poco en eso, ¿no? En ir al origen, ¿no? A la naturaleza. Entonces vamos a ver que utiliza mucho como la fertilidad, el deseo, y vemos mucho una W y una U. Por lo que hemos podido indagar los historiadores, lo que han indagado los historiadores, porque yo no he indagado, pero he leído, la W haría alusión a la materia y la U al espíritu. Ella está buscando una unión, si existe alguna unión entre aquello que no vemos y lo que vemos, ¿no? La materia como la entendemos y el espíritu en lo que no vemos. La unión de dualidades. Muchas veces esa unión de dualidades también vista como la unión de los contrarios, ¿no? Que ya eso está en toda la filosofía, entre el yin y el yang, o nos podemos basar en cualquiera, ¿no? Bien, el rosa, utiliza mucho el rosa por la Rosacruz. No sé si también han indagado en esto, la alquimia, que nos viene desde la Edad Media, lo de poder que se transmute una materia, ¿no? Poder convertir cualquier cosa en oro, o que algo se convierta en otra cosa. Eso es algo que también siempre al ser humano, pues, no, le hubiera encantado este tipo. Entonces ella usa el rosa mucho en sus obras y tiene que ver por ahí. Y luego el círculo, que sabemos que siempre el círculo es como esa figura de la que nada sale, todo entra, todo nace y muere en el mismo, ¿no? El círculo es siempre una figura dentro de la abstracción geométrica en las plásticas, o yo creo que en cualquiera, ¿no? Hasta esos tableros, bueno, en cualquier círculo de filosofía o de lo que sea, es un elemento crucial. Bien, pues en estas pinturas para el templo, que son grandes pinturas, ella está intentando indagar ahí, ¿no? En enseñar esas cosas. Luego hay otras grandes pinturas de figuras y ella misma deja escrito: los cuadros fueron pintados a través de mí sin bocetos ni preliminares, ¿vale? Sin borradores y de una forma muy intensa. Ella dice que se lo le dicta directamente, pues esos grandes maestros le van dictando lo que tiene que hacer. Son 4 lienzos de esa unión de opuestos. Y para mí los maravillosísimos son uno que se llaman los 10 mayores. Los 10 mayores, ella dice que los cuadros, lo que le dictó, esas voces o la información que sacó de los grandes maestros, le dijeron que tenía que pintar unos cuadros de belleza paradisiaca,
Ujú. pero que tenían que reflejar las 4 etapas de la vida, ¿vale? Como decíamos, aquí incluso le ayudan algunas de las compañeras que van a su círculo, volvemos al círculo, ¿no? de estas sesiones de espiritismo, que estaba Cornelia y también Gusten Andersen y Cornelia Sederberg o algo así, que a mí me pasa aquí como a ti, que tampoco me sé yo pronunciar, No, tampoco no, sé yo pronunciar los nombres suecos. bueno, decimos el grupo de las 5, pues del grupo de las 5. Exacto. Dos de ellas también estaban en estos cuadros y aquí las 4 etapas de la vida, entonces son grandes lienzos y son 10. Entonces los primeros hacen alusión a la infancia y tienen y predomina el azul, porque bueno, ella lo ve así, ¿no? Como en la infancia predomina el azul. Son como florales, aquí todavía hay una abstracción, digamos, muy basada en esa naturaleza, en un mundo que no vemos, pero que podemos intuir como cuando pensamos en otro planeta, que también pensamos que algo se tendrá que parecer a nuestra naturaleza, porque evidentemente no podemos imaginar cosas que no hemos visto, ¿no? Pues son azules, sobre todo. Luego predomina el naranja cuando nos vamos a la juventud. Finalmente el violeta para la adultez y en la vejez ese rosa, ese violeta tiende al ocre. Son preciosos si tienen oportunidad de verlos, de disfrutarlos, porque es una cosa que te envuelve, Carmen. O sea, que se te ponen los pelos de Lo punta, porque como dices, sin saber, ¿eh? que lo pondremos como comentas en las redes para que aquellas personas lo puedan apreciar, Sí. ¿no? Estás Los comentando 10 ahora. mayores normalmente los ponen juntos en la sala con unos bancos para que te sientes y disfrutes del momento. Son obras grandes, ya te digo, estas fueron una de las que ella ocultó porque no iban a ser entendidas, Sí. pese a que ella, vamos a ver una cosa, ella sí tenía fama y reputación en su momento. Ya te digo que ella empezó como retratista y paisajista. Y no fue que le dijeran, que también seguro algo habría, porque ya sabes que por mucho que las dejaran entrar a educarse en pintura, eran vistas como mujeres en plan, bueno, que pinte hasta que se case y tenga hijos, como un Claro, no, hobby. el favor y bueno, y eso que Claro, incluso claro. el hecho de que diga que ocultaran esas obras nunca se sabe, ¿sabes? No se sabe. Claro, ahí Pues, también estaba un poco mermado, pero es que no la van a entender a esta señora, que lo mismo si lo hubiera hecho un señor, pues esto lo sabríamos y estarían los libros de texto desde el principio con Kandinsky, ¿no? a mí lo que Pero me bueno, sorprende, Raquel, son tantas obras. Me has dicho bueno, pero 193. entre obras, pero espérate, porque es que esta mujer era una teórica brutal. Dejó cuadernos escritos, teorías, mm, de todo, pero que te estoy hablando de miles de documentación, miles de documentos escritos entre obras, documentos, miles, miles. O sea, era una cantidad, como te dije antes, brutal. Y luego, me gusta mucho y me gustaría también que pudiéramos hablar de la estrella de 7 puntas. ¿Sabes que antes decíamos, no? Que siempre como, no sé si religión, teorías, filosofía, porque tampoco quiero yo utilizar una terminología que no es, pero tampoco es tanto mi mundo, ¿no? El mundo de los misterios y demás. Pero es verdad que hay números que en todas las religiones o en todas las culturas son más predominantes que otros, ¿no? Por ejemplo, en la cristiandad el número 3 por esto de la Santísima Trinidad, pero luego también se habla mucho del 7. Entonces ella tiene unas obras que también los guías espirituales dijo que, pues que le habían dicho que era la estrella de 7 puntas. Vale, le dijeron que tenía que hacer 3 grupos de 7 cuadros en 7 días. Y he aquí, por la rapidez con lo que lo tenía que hacer, que comienzan esos dibujos automáticos, ¿no? Como decíamos antes, la escritura automática de volcar lo que supuestamente te están dictando. Y tenía que ser muy rápido, Sí, ¿no? sí. Es aquí en la serie Evolución, que se llama. ¿Por qué el 7? Pues nos hemos puesto a indagar un poco y bueno, el 7 es recurrente en muchísimas culturas. El 7, por ejemplo, son los 7 días en los que se crea el mundo, ¿no? Sí, El Génesis, sí. que es el 7. En el Corán, por ejemplo, también está 7 versículos. En la Cábala, en la cabalística, en la judía, la séptima esfera corresponde al árbol de la vida. La teosofía son los 7 rayos o los 7 principios de la naturaleza. Entonces es un número como que se repite mucho y al que ella también le hace alusión. Claro, todo esto nos habla de que quizás hubo, yo pienso, ¿no? Habría como
hubo un primer libro del que parten casi todos, o algo así. O todos nos movemos en un mundo en el que al final, ¿no? Cuando llegan a intentar resumir las cosas, pues hay unos números que siempre saltan. No sé por qué, Carmen. Igual No, ustedes ya han tratado más estos temas. no lo sé, pero sí es verdad que se ha tratado alguna vez, pero a mí lo que me llama mucho la atención es de que nosotros estábamos hablando antes del tiempo, ¿no? Que se va rápido, cómo esta mujer tenía esa capacidad, ¿no? En tan poco tiempo de crear tantas obras, aparte esa mentalidad tan adelantada a su tiempo, y a nosotros nos gusta indagar, ¿no? Incluso tengo ganas de buscar una imagen de ella, incluso de su vida familiar, ¿no? Porque no tuvo que ser fácil, aunque fue Mira, una familia acomodada, era como la de ella. no, y te digo, mira, ya luego hablábamos de que era una abstracción que podíamos ver como unas figuras florales, pero luego va a tener esa abstracción ya como que se va a basar más en números, en la que vamos a ver una abstracción geométrica y son maravillosos sus retablos, es decir, como una pirámide de colores que va hacia un círculo dorado, y aquí ya esa abstracción más de como ya más, no sé, como lo entendemos más como abstracción, que quizás son más figuras geométricas que naturales, no sé si me estoy explicando. ¿Se Y entiende? esos, el retablo, son maravillosos porque vas como hacia un círculo dorado, terminan siendo colores o blancos o negros, termina quitando toda la cosa superflua. Quiero decir, va al minimalismo también, al minimalismo en las plásticas, terminamos viendo círculos contrarios, también en la colorimetría termina siendo el blanco y el negro, o contrarios que ni siquiera se llevan del todo bien, que en las plásticas a lo mejor siguiendo pues las pautas del color de Goethe nunca un pintor los hubiera puesto, y ella está indagando ahí y dejando además unos lienzos como muy desnudos, ¿no? Que en ese momento era una novedad porque te iban a decir la típica frase de, pero ¿y eso qué es? ¿Eso lo hace un niño de 5 años? No, cariño, no. Solo es una mujer muy culta y muy formada después de leer muchísimo y además estar como años luz de lo que tú estás viendo, ¿no? Pero sí que la familia, como siempre, los contextos son súper importantes en la historia, porque a mí cuando me dicen, Carmen, vamos a separar el artista de la obra, pues es que en historia eso no funciona, porque tú no puedes separar la vida de Einstein y saber cómo llega a lo que llega, porque si tú no sabes dónde estudió, cómo se formó, con quién habló y qué escribió, pues no sabes nada, ¿no? Quiero decir, no Y llegamos a nada, no se puede separar las vidas y como tú muy bien dices, para ella no fue fácil y, uno, nunca se casó ni tuvo hijos. Siempre quiso ser profesional de la pintura, no un hobby ni nada, que ella quería vender sus obras. Pero ciertamente es mujer. ¿Qué ocurre? Pues que si su madre está enferma, ella unos años no puede pintar porque tiene que ir a cuidarla, porque los cuidados de forma histórica recaen en las mujeres. Entonces ellas son las que siempre tienen que dejar aparcadas sus carreras. Hay muchas se especula mucho de si tuvo o no tuvo amantes, amantes mujeres o amantes hombres, bueno, pero casarse no se casó ni tuvo hijos y sí que se dedicó a la pintura y a la teoría, que es muy importante todo lo que dejó escrito, porque si son importantes sus obras, también es muy importante toda la documentación que dejó. ujú. No, no, lo que me dices, el tema de lo que hablábamos, ¿no? Lo importante de dónde, en qué época naciste. También Claro. tuvo sido algo extraño, ¿no? Me imagino que en su entorno una mujer que no se casara ya, el casarse tarde era eh, una excusa, ¿no? Para hablar sobre esa persona. Imagínate una mujer en aquella época que no se casara, tuviera hijos. Pero me parece maravilloso porque gracias a eso todo el legado que ha dejado, ¿no? Sí, sí, Y total. son personas que dices tú, qué pena no haberlas conocido. Pues ¿No? totalmente, porque mira, en 1986 en Los Ángeles es su primera exposición, 42 años después de muerta. 42. Pero es que es lo que volvíamos, el 86 también, ¿cuánto hace? 40 años. Sí, Estamos en 2025 y sigue siendo una desconocida. ¿Y por qué me da pena de que sea una desconocida? Porque, por ejemplo, Vasily Kandinsky, que es un autor también fantástico y que creíamos que era el padre de la abstracción, hasta que vemos que ella lo hace antes, las primeras obras, Vasily en 1911 publica De lo espiritual en el arte.
No, y este hombre no tiene ningún problema en hablar de esos temas. Y sus coetáneos no le dijeron, mira, que es que no te van a entender. No, no. Claro. Vasily publica y a Vasily se le entiende y publica de lo espiritual en el arte. Vasily Kandinsky, su historia es diferente, pero también está buscando plasmar aquello que el ojo no ve. Él dice que, bueno, hay una teoría que Vasily Kandinsky fue a ver una ópera de Wagner, esta ópera maravillosa, y por lo visto se le despertó esto, la sinestesia, ¿no? Que él decía que él escuchaba una música y veía un color, ¿vale? Entonces, a través de esas sensaciones en las que, pues, el piano, por ejemplo, es que hay algunas de sus obras que parecen partituras, porque, por ejemplo, él decía, esto ahora es sin mirar, pero él decía, por ejemplo, que el sonido del piano para él era negro, pero que las trompetas eran amarillas, o que otro instrumento era rojo, y entonces, cuando tú ves un cuadro de Vasily Kandinsky y ves colores así al azar y piensas que es abstracto, realmente es partitura. Y dependiendo de la gradación de ese color, era también si estaba en do menor, en si bemol, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, hay mucho más, o se vuelca mucho más el artista de lo que uno puede pensar a priori. Pues todas esas teorías y filosofías de Vasily Kandinsky, en la mismísima época que estaba esta mujer, porque ella empieza a pintar en la abstracción en 1906, Vasily publica en 1911 de lo espiritual en el arte, ¿por qué él sí va a ser entendido y ella no? Claro, Es la pregunta, siendo además europeos, siendo además una mujer formada en la academia, o sea, siguiendo el patrón de la señora que ustedes quieren que sean, te quiero decir, ¿no? Porque pobrecita si llega, que podía haber llegado ella sola a todo esto sin tener la formación, pero es que ni teniéndola, le hacían hueco, ¿me entiendes? y bueno, como ha pasado con muchas Sí. artistas, muchas científicas que hemos descubierto ahora mismo, ¿no? Y que han hecho grandes descubrimientos y que, bueno, fueron ocultas hasta que afortunadamente, pues como se suele decir, al final siempre la verdad sale a la luz. Bueno, en algunos casos todavía, seguramente muchas de las cosas las desconocemos, pero bueno, en este caso afortunadamente hay una obra que podemos Ujú. ver, ¿no? Y que Sí, y y es personas fundamental, nos porque, por dan. ejemplo, hay autores, por esto, por ejemplo, de la escritura automática, pues ya vemos que ellas también lo hacían, ¿no? Esas sesiones de espiritismo, ellas y seguramente casi todo el mundo que hacía sesiones de espiritismo, ¿no? Esa escritura automática, pero no tanto la pintura automática. No habíamos escuchado, ¿no? Que alguien volcara siguiendo algún tipo de información que le llegara en un cuadro, ¿no? Pues esto también hay que reivindicarlo. Y bueno, lo que decimos siempre, puede gustarte o no gustarte, pero tiene que estar en la historia porque supone un revulsivo en la historia, supone que tenemos que cambiar un poco e introducir nombres y técnicas antes, ¿no? Y bueno, a mí Efectivamente. me parece una mujer a tener muy, muy en cuenta. Bueno, a mí me parece, no, es una mujer a tener en cuenta por la historia y me parece fundamental. Y si quieres, podemos seguir hablando de otros misterios. Eso te iba a comentar. Bueno, estaría hablando contigo un montón de horas, Raquel, porque lo hace sencillo. Es decir, seguro que los oyentes opinan lo mismo que yo, ¿no? Que es maravilloso como, por ejemplo, has comentado a esta artista. Me gustaría tenerte más en tal como somos, pero vamos a dar esa pincelada, porque me encantaría, porque lo hablamos también antes de hablar de Ilma, de esas obras de arte, ¿no? Que tienen ese halo de misterio también. Sí, pues si quieres, no sé, si quieres te doy un cebo de quién podemos hablar Venga, y, hecho. y lo dejamos para otro día, Bueno, pero no, yo no, creo, un poquito hoy, de alguna. vale, Sí, y sí, vale. porque, Yo pensaba, aunque también es bastante denso, pero venga, damos una pincelada. venga, De venga. la Sí, última cena de Leonardo da Vinci, por favor, todo lo que se ha especulado con esa obra, porque las obras de Leonardo siempre dan para hablar y para hablar y para hablar. Pero esa obra que él, como sabemos, está en el refectorio de Santa María de Gracia en Milán y que la hace entre 1495, le lleva hasta el 98, está como unos 3 años haciéndola. Y bueno, además sabemos que que Leonardo ya sabemos que era inventor, ingeniero, matemático, todo. Este hombre era todo lo que puede haber, ¿no? Un humanista integral. Entonces, ¿cuál es la pena? Que él aquí, pues, la técnica que utilizó
que era temple sobre capas de yeso, lo hizo para sacar un cromatismo y unas degradaciones mucho mejores, pero es que la obra ya, casi cuando él la termina, ya se estaba rompiendo, ya se estaba destruyendo, porque no, la técnica que usó no casa bien con muro, con pared, pero bueno, ahí están siempre los restauradores intentando que esto no se nos venga abajo. Dicho esto, todos tenemos, estas sí seguro, todas las tenemos en mente, ¿no? ¿Sabes cuál es, no? En la última cena, que está Cristo en el centro, un triángulo perfecto, la perspectiva que usa para darnos profundidad es la del punto de fuga, es decir, todo parte como si fueran rayos de la mismísima cabeza de Jesucristo, en el techo pone casetones, si lo vemos para casetones llamamos esos cuadraditos para generar profundidad, detrás hay como 3 ventanas, aquí se repite el número 3 hasta la saciedad, si antes hablábamos del 7, aquí va a ser el 3. Claro, porque el 3, 3, cuerpo, mente, espíritu. Recordemos que Leonardo da Vinci no, religioso, no creemos que fuera. Sin embargo, sí que era, pues sí que hay mucho simbolismo en sus obras. Algunos era real y otros no, porque a la gente también le encanta ya venirnos arriba en el 2025 y hay muchas conspiraciones que yo no creo si serán reales o no, ni si en el Renacimiento estaba este hombre pensando en ponerlas o no. Pero es verdad que el número 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, reúne esas cualidades. Y lo cierto es que esta obra está Jesús en el centro y después por cada lado están los apóstoles, 6 por un lado, 6 por el otro, y en grupos de 3 en 3. Bien, aquí justo a su lado se supone, Carmen, que estamos en el momento en el que en la cena Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar esta noche. Y está Judas. Sabemos que Judas está sentado al lado, en el primer grupo de 3, digamos, y se supone que está entre San Juan y San Pedro, y ahí está Judas porque es el que tiene en la mano una bolsa con dinero. ¿Recuerdas que le acaban de dar unos dineritos por entregarlo al traidor? Pedro está al lado muy arrebatado, que está como tocando a quien hasta hace poco se creía que era San Juan, y este es uno de los grandes misterios de esta obra, y Pedro tiene un cuchillo en la mano, ¿vale? En la otra mano, como escondido. Ese cuchillo también representa la traición. Recordemos que Pedro también va a traicionar a Jesús 3 veces antes de que salga el sol, diciendo que no lo conoce. Pero también ese cuchillo puede ser una traición hacia el propio Jesús, no solo ahí, sino hacia la persona que está tocando, porque creíamos que era San Juan, pero, oh Señor, puede que sea María Magdalena. ¿Por qué? Porque creemos que, bueno, eso ya Dan Brown lo hizo, ¿no? En la película, ya puso esta teoría que es muy conocida, porque en la película, ¿cómo era? Ahora me lo estás diciendo y Sí, digo, sí. el libro de, bueno, total, que se supone que si miramos obras de Leonardo da Vinci, por ejemplo, la Virgen de las Rocas, búsquenla. Miren la cara de la Virgen de las Rocas y la postura y luego vayan a ver a San Juan. O sea, es una cara femenina, con pose femenina. Además, hay otra cosa a tener en cuenta. Jesús está vestido con los colores que siempre se representan en la iconografía cristiana, que es ese rojo y azul para manto o para túnica. Y ella está con los mismos colores, pero a la inversa, la túnica azul o el manto rosa, ¿vale? Entre los dos se cree que existe esa M o V, que si estamos en ese momento de la misa, pero no hay cáliz, porque en ese momento de la misa luego habría un cáliz en el que él instaura, ¿no?, la Eucaristía. Y sin embargo no hay. Y se supone, eso ya yo no lo sé, como que entre los dos hay una V perfecta que simboliza ese cáliz. ¿Qué pasa? A Leonardo esto le encantaba porque Leonardo era un humanista y él tendría acceso a esos textos apócrifos que la religión, como sabes, no, el catolicismo los niega, pero que hablaban, porque aparte de los evangelistas hay muchos otros textos que hablaban de Jesús en el momento en el que estuvo en la tierra, ¿no? En el que estuvo predicando. Entonces en eso dice que iba acompañado por una mujer y que era María Magdalena y habla de ella como su compañera. Él, además, en textos que sí aprueba la Iglesia, en algunos evangelios pone que Pedro muchas veces, que tenía ese carácter tan temperamental, decía que por qué Jesús le decía a ella cosas que con ellos no compartía, como información y demás. Se supone que Jesús iba a delegar, digamos, la empresa, se veía que esto se le acababa, iba a delegar lo que era la empresa, el catecismo, o como lo queríamos llamar, en Magdalena, pero que es Pedro
quien finalmente la aparta y se queda con el cotarro, a ver si nos entendemos. Entonces, es muy significativo que Leonardo lo ponga con un cuchillo Claro, y claro. justo tocando a María Magdalena, si es que es María Magdalena, porque realmente en primera persona te está poniendo a Judas, sí, es un traidor, y lo pone con una bolsa con dinero, pero ojo, que detrás está Pedro con un cuchillo que está ocultando y tocando a María Magdalena. ¿A quién va a traicionar realmente? ¿No? Es como va a traicionar a Jesús, sí, ya lo sabemos. Lo que da de sí un cuadro, todo lo que puede, ¿no? Uno sacar de él. Estaba mirando, Raquel, porque tú sabes que seguro que te pasa lo mismo que a mí, en las películas del Sí, ¿cómo se llamaba la película? el Código Da Ah, Vinci y Ángeles y Demonios. exacto, exacto, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es donde habla de esta teoría de María Magdalena, creo Sí, sí, recordar. Sí, sí. Bueno, en ese cuadro hay muchísimas cosas. También se cree que hay un autorretrato, que puede haber un autorretrato del propio Leonardo. También puede ser que Simón, que está en una de las esquinas, tiene la cara del busto de Platón. Por eso te digo que con Leonardo pese. Y con Leonardo, con Miguel Ángel, con todos los, en este momento del Renacimiento, que por eso se llama así, que se está buscando mucho en la mitología, en los clásicos, la mitología al final es religión en otra parte también, ¿no? Y es una iconografía de otros lugares en otras épocas. Entonces, ellos realmente indagan en todo esto, porque lo que les gusta es ese conocimiento integral. Entonces, pese a que estén, digamos, pintando una escena bíblica, no siempre todo lo que vemos va a ser lo que la iglesia da por bueno. No sé si me estoy explicando. sí, sí, se te entiende. Sí, que ellos a su manera tenían su propio código, ellos sabían lo que querían mostrar Claro. sin que fueran descubiertos. Claro, porque ellos a lo mejor se hablaban para otros que estuvieran a su nivel. Total, el que lo encargaba, o sí, o el que lo encargaba también, porque también había gente que, quiero decir, que no vamos a presumir que el que lo encargaba fuera tonto per se, ¿eh? Pero que no le Claro, importaba. Esta, por ejemplo, fue el Ludovico Sforza, el duque de Milán, el que se lo encarga. Pero a lo que vamos es que, por ejemplo, cuando se está produciendo, en ese momento, en esas figuras de tres que están al lado, en la que Pedro lleva un cuchillo a la espalda, se está girando Judas, Judas derrama un salero, la sal derramada aquí en Occidente siempre es mala suerte. Pero ¿de dónde viene eso, no? Porque hablamos de que la sal era tan cara que desde Roma se dice desperdiciar la sal era un augurio de mala suerte porque estabas tirando dinero, básicamente. Pero, efectivamente. pero él la pone, entonces estos son estos guiños que a veces uno piensa, si realmente la figura de Simón es Platón, realmente estos guiños te están diciendo que él también trabajaba para los de su tiempo, como poniendo esos, ¿no? Esos truquitos, esos gags, a ver si los pillas o algo así, ¿no? Como que nos quiere decir mucho más de lo que se ve. Y bueno, en principio, esta tabla, como decía, él tenía pie, Jesús tenía pies, él la pintó completa, luego se abrió como una pared, una puerta, y se cargaron los pies de Jesús, pero bueno, también está como muy deteriorada y da muchísima pena. Hay muchas cosas más en esa obra que pueden ser o no ciertas. De hecho, hay una partitura musical, hay un teórico, un músico que dice que si coge y le da como un pentagrama y entre los panes y las cabezas de ellos hay unas figuras musicales y se puede tocar una melodía. Tampoco está loco el Bosco en el Jardín de la Delicia nos puso una partitura en un culo de un señor. Entonces, oiga, no lo sabemos porque como es Leonardo, puede ser cualquier cosa o no. Oiga, que también no venimos arriba y a lo mejor tampoco. Bueno, Pero no, hay música. sí, no, en muchas obras de arte, efectivamente lo que comenta, hay partitura, hay secretos ocultos también, lo que comentaba antes, evitar la censura también de una manera inteligente, ¿no? Claro, por Mostrar ejemplo, sin que se dieran perdona cuenta. Carmen, el mantel, en uno de los lados hay un nudo. Ujú. Unos historiadores dicen que eso es como un guiño, que se hacía un nudo para que el mantel no salga volando o que es muy representativo de Leonardo, pero también en muchas versiones judías dicen que el nudo significa que hay una mujer en la mesa sentada, cuando el mantel tiene un nudo en una esquina. Pues chica, no sé. Todo es Capaz, un poco ujú, a lo mejor puede que sea ver donde no hay, pero yo siempre creo, Carmen, que es mejor pasarnos de frenada y luego ya indagar, ¿no? Quiero decir, bueno, son sí, teorías, es que se tiene que teorizar, ¿no? Y luego ujú. ver qué hay de verdad y qué no.
tampoco ponernos conspiranoicos, la verdad, porque también hay que tener los pies en el suelo y ver realmente si estaba o no pensando en este tipo de cuestiones. Está claro que Leonardo da para una Mm. vida, porque, por ejemplo, con la Gioconda quiso hacer el 3D. Y ya me da igual lo que vean en la Gioconda, si ven más allá, más acá o lo que sea, pero solo que él estuviera intentando en un cuadro tan pequeño, en esa tabla, de la que no se desprendió nunca, que murió con ella, era como su cuaderno de ejercicio. Y él estaba intentando captar lo que el ojo humano ve, es decir, a primera, cuando ves cosas que están muy cerca de ti, las ves muy definidas, como son sus manos, luego menos definida ves la cara y ya el paisaje lo ves como en sombra. Y ahí es donde él crea el esfumato, que es como ir emborronando imágenes y que las líneas no se desdibujen del dibujo, se fundan con el paisaje, porque es que en realidad el ojo humano actúa así. Hombre, pues que este señor en esta época esté intentando que ese cuadro sea lo más realista, la visión humana, casi con ese 3D, madre, es que yo me quedo muerta, ¿qué te digo? Estoy convencida que los oyentes en estos minutos que hemos compartido contigo se han entrado más en la historia, ¿no? En la cultura, en el arte y bueno, has transmitido esa pasión, Raquel, que sabemos que tienes por ella. Totalmente. Muchísimas gracias, Carmen. Me lo he pasado fenomenal. Ha sido un placer y bueno, yo espero tenerte de nuevo por aquí, en Bueno, breve. cuando quieras, claro, cuando quieras, cuando quieras. Un abrazo y aquellas personas que quieran saber más de ti, lo que dije al principio, te pueden encontrar en las secciones de cultura de la televisión canaria. Y en Sí, muchos... bueno, y tengo Instagram, que también pongo todos mis vídeos y además, sobre todo, vídeos del talento canario que hay para repartir, para dar y qué archipiélago tan maravilloso, ¿eh? En talento. Y en el Instagram pues lo suelo colgar y en Facebook soy ya menos de X y de otras plataformas, tengo que ponerme más al día porque estoy un poco dinosaurio. Pero bueno, Bueno, por ahí estamos. ahí te encontraremos, Raquel. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Gracias, gracias, besitos. Y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. El arte y la cultura han sido, desde siempre, mucho más que simples expresiones creativas. Son la memoria de la humanidad, el reflejo de nuestras inquietudes, pasiones y luchas. A través de los siglos, las obras de arte han desafiado normas, han inspirado revoluciones y nos han recordado que la belleza y el pensamiento crítico pueden cambiar el mundo. Porque el arte no solo se contempla, sino también se siente, se cuestiona y nos transforma. Y hablando de transformación, cierro este episodio con una canción que en su letra y en su energía nos recuerda el impacto del tiempo y la presión de la vida. Se trata de la canción Under Pressure, interpretada por dos leyendas, como lo son David Bowie y Freddie y Mercury. Me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes, sí, a todos ustedes que están ahí, cada episodio al otro lado de las ondas, y en especial en este episodio, pues un oyente que nos la pide y aparte que está ahí siempre escuchando, como lo sé que lo hacen ustedes también. Se trata de Oscar. Esta canción, bueno, también conocido como Oski, esta canción va para ti. Gracias por acompañarnos cada semana y gracias también a todos ustedes que están ahí, pues sugiriéndonos temas, apoyándonos cada semana. Esto no sería posible sin que estuvieran ustedes ahí. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ay, recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.